Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos le dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12 de sobrenombre mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, y no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando las puertas cerradas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Queridas hermanas, queridos hermanos, así en este segundo domingo de la Pascua de Jesús, vamos ya adentrándonos en ese misterio fundamental de lo que es la resurrección de Jesucristo, el mismo que estaba crucificado, muerto, ahora vive, y vive resucitado. Ya vemos desde la palabra de Dios recién proclamada cómo empieza a vivirse y qué sería esta resurrección. En la primera lectura, el libro de los Hechos nos narra cómo vivía la primera comunidad que estuvo presente en todos estos acontecimientos, ¿no? Y qué interesante escuchar. Dice que todos se reunían asiduamente, así como estamos reunidos hoy. En aquel tiempo todavía, desde ya no había iglesia. Entonces los primeros cristianos miraban a ver entre ellos, a ver quién tenía un patio un poco más grande para poner algunas sillas. Eso es lo que cuenta la historia, ¿no? Y ahí, en ese patio grande de esas personas que tenían más posibilidades, venían los primeros cristianos, que las conversiones eran a veces de muchos, porque durante la semana estuvimos leyendo varios textos bíblicos de la resurrección, y a veces se convertían 1000, 2000,
Entonces empezaba, porque era tal el gozo, la alegría, la experiencia de algo que no se tenía. Y entonces, pero sigamos con el texto bíblico, se reunían seguido, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, lo que ellos habían vivido, cómo era la vida de Jesús, y participaban en común de la fracción del pan. De esto mismo que estamos haciendo nosotros cada domingo. Se partía el pan se convertía en el cuerpo de Jesús, ese vino que se consagraba también. Pero dice también que, como eran esos primeros tiempos, un santo temor se apoderó de todos ellos, porque de algún modo los apóstoles también escuchaban, ¿no?, que los iban a poner presos y seguían predicando la resurrección, porque el pueblo no creía en esas cosas y entonces tenían que ir a las cárceles. Pero fíjense, igual, a pesar del temor, dice que todos los creyentes se mantenían unidos. Esto es una de las características de los primeros cristianos. No el estar divididos, envidias, celos, sino que vivían, y más aún, se mantenían tan unidos que hasta algunos eran capaces de poner en común los bienes. A veces había gente que no tenía para comer. Bueno, pero también lo que pasa hoy, queridos hermanos, que cómo andás, te puedo ayudar en esto, y le traes un paquete de fideos, o es decir, había un sentido de comunidad y de colaborar y de solidaridad en los primeros cristianos, porque la vida nueva de Cristo, el resucitado, los mantenía unidos, se reunían, ponían las cosas en común, frecuentaban al diario el templo. Esto que ustedes y hacemos, queridos hermanos, cada domingo iban al templo. En aquel momento era el templo judío, ¿no? Pero allí también en el templo judío iban, porque lo importante era contarle la vida un poco a Dios, escuchar a Dios. Y dice que partían el pan en sus casas, comían juntos, y aquí hay otra característica de esta vida nueva del resucitado. Lo hacían con alegría. No esas caras de vinagre, no estar siempre lo que le falta al vaso para estar, sino más bien, queridos hermanos, empezaban a sentir que había esperanza, que era hermoso gozar de esta vida nueva, que no era contradecir, que no era echar culpa, no era cargar con problemas. Era una vida que era un gozo, era una alegría. Por eso qué importante que en estos primeros alababan a Dios. Fíjense otra característica, hermano. Eran queridos por todo el pueblo. Qué interesante. O sea que en el barrio te querían. En el barrio eras alguien que te amaba. Qué lindo es. Y no como a veces vivimos, querido hermano, que no sabemos ni quién tenemos al lado y mismo enfrente.
eso eran queridos, eran respetados. De que estas son, empieza la gente y es fundamental para nosotros, porque vamos a ir entrando ahora ya para concluir en lo principal de este domingo, que es, si bien estaban los apóstoles reunidos, dice el Evangelio, estaban con temor, por esto que les acabo de decir. A veces eran muchos puestos presos porque estaban predicando algo que no era común. Otros estaban con ese temor que hoy dice el Evangelio. Los discípulos se encontraban con las puertas cerradas. Qué triste esto. Esto es lo que el Papa también este último tiempo le ha querido decir a toda la Iglesia. Abran las puertas de los templos. Que los templos no estén vacíos. Que no sean para un grupito elite, grande, santito, sino que puedan tener cabida todos. Que todos sean incluidos. Que estén las puertas de los templos abiertas. Ya nos costó bastante el COVID, que estuvimos encerrados. Qué bueno que ahora Dios, bueno, ahora están los poquitos, es un poquito más lleno, pero hermanos, siempre vamos a tener algo. Pero esto que dice hoy, que estaban encerrados por temor a los judíos, entonces llegó Jesús. ¿Ven? Ya uno empieza a escuchar que el cuerpo resucitado de Cristo, ¿cómo puede ser que si está todo cerrado, se presente entre ellos? También ya hoy la segunda lectura nos habló de que ahora es fundamentalmente también tener presente que lo invisible, lo que no se ve, lo que no tocamos, también es parte de nuestra fe. Y esto le pasó hoy a Tomás. Porque Tomás se perdió ese día, porque lo primero que entregó Cristo cuando llegó, estando las puertas cerradas, fue algo que viene de Dios, queridos hermanos, y que es la paz. Vieron, recién lo acaba de leer el diácono, dice que Jesús, poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Pero no es una paz de palabras, queridos hermanos. La resurrección verdaderamente lo que nos trae la Pascua de Cristo es volver a tener nuestro corazón en paz. Porque ustedes vieron, a veces andamos mal y nerviosos y entre nosotros distanciados. Qué bueno que la resurrección de Cristo, lo primero que te trae al corazón es la paz, que no haya culpas dentro de nosotros, que los que conviven con nosotros no sean siempre discusiones, es siempre echar culpas. Qué hermoso cuando podemos vivir de verdad en un corazón con paz, sereno, alegre. Empezamos a ver y a darnos cuenta de lo que es la resurrección, que no es algo para el día de mañana cuando vayamos al cielo, hermanos, la resurrección también es para hoy, es para vivir como resucitados, no como andamos a veces. Por eso que es importante que esa resurrección pueda ir en nuestro corazón, entrando de a poco
pero ya ahora en esta vida, mirarnos a los ojos, creer en el que está al lado tuyo, llegar a perdonarlo como pide Jesús. Pero también sigue diciendo hoy el Evangelio que uno de los apóstoles por eso guarda, queridos hermanos, a veces estar en la iglesia no significa que lo tenés todo seguro, Este era un apóstol, Tomás, y hasta lo que llegó a decir: si yo no meto el dedo donde él estuvo crucificado, si yo no meto la mano ahí donde lo atravesó la lanza, yo no voy a creer. Queridos hermanos, la fe es algo que hay que pedir cada día, cada momento, porque es una gracia inmensa. Y por eso dice el Evangelio, a la semana siguiente, al domingo siguiente, llega Jesús y le dice: Tomás, vení, Tomás. Mete tu dedo aquí donde está el clavo. Aquel sido aquel momento, queridos hermanos, donde era el mismo Dios, el mismo Cristo, que había estado crucificado, pero que ahora le dice a su apóstol: vení, Tomás, mete el dedo aquí. Y vení, Tomás, mete tu mano donde la lanza me fue clavada. Pero, queridos hermanos, este es el domingo de la misericordia. Por eso, ¿qué es lo que hace Dios? Hace salir del apóstol, que fue tan traicionero como Judas o Pedro que lo negó. Hace salir del apóstol Tomás aquella exclamación que la Iglesia la tiene como la más grande del amor de alguien, cuando Tomás le dice: Señor mío y Dios mío. Esta es la misericordia de Dios. Dios no te quiere echar, Dios no te quiere condenar. Tomás, hiciste algo que es tremendo, porque no quisiste creer a tus hermanos. Y ahí, queridos hermanos, sí, para concluir, empecemos a caminar este camino de la Iglesia, que es la fe, creer, porque Jesús le acaba de decir a Tomás: Tomás, bien los que creen mirando y viendo, pero son muchos más felices los que sin mirar, sin tocar, sin tener experiencia, sin embargo, crees en Cristo. Este es el camino nuestro, queridos hermanos, porque acá no lo ven, no lo tocamos, son todas imágenes a Cristo. Pero, queridos hermanos, hemos escuchado de Él que no hay nada más grande que aquel que sin ver, que aquel que sin tocar, crea en mí. Y esto es la fe, queridos hermanos, lo que tenemos que caminar cada día, en esa fe donde no se ve, donde sabes que el invisible está presente, pero también no dejemos de tener ese gozo inmenso en la cantidad de cosas que cada día vivimos y que son la alegría de la resurrección. Y por ahí no de cosas muy grandes. Recién me decía uno de ustedes: Padre, el accidente de mi hija es un milagro. Yo por eso creo en Dios. Porque si uno mira el coche, si uno mira, ha quedado todo, pero sin embargo mis nietos, es verdad que en los grandes milagros uno tiene una fe tremenda también.
Pero queridos hermanos, cuántas cosas de todos los días alegran nuestro corazón cuando hemos vencido el pecado, cuando tenemos un poquito más de paciencia, cuando vemos un pobre tirado y nos animamos. Cuántas cosas empiezan a alegrar nuestra vida cuando hacemos algo en común, cuando realmente hay gozos y alegrías que uno no sabe cómo describirlos en la vida y que no han sido nada extraordinario, pero que uno ha tenido una gran paz en el corazón, o uno ha sabido compartir con los demás, o uno se ha ido contento, aún hasta de alguna cosa difícil que te ha pasado en la vida. Ya empezamos a vivir la resurrección, es vivir de la fe, de lo que no se ve, no se toca, pero que sin embargo podemos decir cada día